emocionada. Buenas tardes, perdonad el retraso, pero estamos esperando a algunas personas pues que se irán incorporando y también se va a ver si la cuestión del aforo, si las pocas personas que quedan abajo, porque ya se han ido situando, pues pudiera ser posible que tuvieran la posibilidad de subir. Entonces, bueno, pues empecemos como empezamos siempre, por los agradecimientos. En primer lugar, es evidente que el primer agradecimiento es a Luis García Montero, en presencia, como ya sabemos, constante, felizmente, en nuestra ciudad y en la bahía. Y agradecer a la Fundación Cajasol y agradecer a Fernando Santiago pues la organización de esta velada, como de otras veladas anteriores que han tenido lugar también aquí en este azotea tan agradable, a la que siempre nos gusta venir. Agradecemos también la colaboración de la Asociación de las Personas Lectoras, que están aquí sentadas a mi derecha, que con lo... ¿No se oye? No se oye, tienes que gritar. Vaya, perdón. Bueno, iba por los agradecimientos, ¿no? Si vos tengo, era porque estaba como relajada. Iba por los agradecimientos a la Fundación Cajasol, a Fernando Santiago, a Luis, por supuesto, por la celebración de esta velada, que a la vista está que nos interesa porque la cola daba la vuelta a la calle. Y estaba agradeciendo la colaboración de la Asociación de las Personas Lectoras, que están aquí sentadas, que van a leer una selección de poemas del libro Almudena. Y quiero también agradecer la colaboración de la librería Plastilina, que está allí, que está ahí al fondo, que ha tenido la amabilidad de acercarnos los ejemplares del poemario, y para quien no lo tenga y quiera adquirirlo, pues ahí están. Entonces, si te parece, Luis, antes de empezar nada, empezamos directamente por la poesía. Venga. La Asociación de las Personas Lectoras, si no recuerdo mal, es una asociación que se crea en 2007 y que tiene el título... ¿Sí? ¿Ya? Mejor. Que, ¿se oye bien? Tienes que... Pues, a ver, ¿se oye? ¿Se oye? Vamos a ver que aquí los expertos... ¿Ahí? ¿Ahora ya no chirría? Bueno, es una asociación que tiene ya un largo recorrido de personas entusiastas de la lectura que de manera voluntaria quieren llevar la literatura a determinados ámbitos que no son fácilmente accesibles, por ejemplo, hospitales, centros educativos, residencias, centros penitenciarios, y que son en Cádiz, son una presencia constante casi en presentaciones literarias, puesto que siempre se prestan a participar. O sea que, y sin más, pues muchas gracias por vuestra participación. Si queréis añadir algo. Esperemos. Es una inútil. Sí, vale, ¿se oía bien? A ver. Sí. O sea, que nos oíais vosotros. Menos mal, los expertos. Menos mal que... buenas tardes. Voy a leer Confesiones. Y dice así. Yo te estaba esperando. Más allá del invierno en el 58, de la letra sin pulso y el verano de mi primera carta, por los pasillos lentos y el examen, a través de los libros, de las tardes de fútbol, de la flor que no quiso convertirse en almohada, más allá del muchacho obligado a la luna, por debajo de todo lo que amé, yo te estaba esperando. Yo te estoy esperando. Por detrás de las noches y las calles, de las hojas pisadas
y de las obras públicas y de los comentarios de la gente, por encima de todo lo que soy, de algunos restaurantes a los que ya no vamos, con más prisa que el tiempo que me huye, más cerca de la luz y de la tierra, yo te estoy esperando. Y seguiré esperando, como los amarillos del otoño, todavía palabra de amor ante el silencio cuando la piel se apague, cuando el amor se abrace con la muerte y se pongan más serias nuestras fotografías sobre el acantilado del recuerdo, después que mi memoria se convierta en arena por detrás de la última mentira, yo seguiré esperando. Gracias. Qué bonito. ¿Quién va, Paloma? Opi, ya empezamos. Por aquí. Necesitamos un plano. Problemas de geografía personal. Nunca sé despedirme de ti. Siempre me quedo con el frío de alguna palabra que no he dicho, con un malentendido que temer. Ese hueco de torpe inexistencia que a veces, gota a gota, se convierte en desesperación. Nunca sé despedirme de ti, porque no soy el viajero que cruza por la gente, el que va de aeropuerto en aeropuerto, o el que mira los coches en dirección contraria corriendo a la ciudad en la que acabas de quedarte. Nunca sé despedirme, porque soy un ciego que tantea por el túnel de tu mano y tus labios cuando dicen adiós. Un ciego que tropieza con los malentendidos y con esas palabras que no se saben pronunciar. Extrañado de amor, nunca puedo alejarme de todo lo que eres. En un hueco de torpe inexistencia, me voy de mí, camino de la nada. A veces una piel es la única razón del optimismo. Debería llover y hace falta ser lluvia, caer en los tejados y en las calles, caer por el aire que ponga ojos de cocodrilo mientras muerde la tierra igual que una manzana, caer sobre la tinta del periódico y caer sobre ti que no llevas paraguas, que te llamas María y Almudena, que piensas como abril en hojas limpias bajo el sol de mayo. A veces una piel puede ser la única razón del optimismo. Lectores, también es el amor una luz negociada. Somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación, junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz, si me quedo dormido en tu lectura. Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo, para que Ulises pueda hacer justicia, mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid, y la esperanza se defiende con uñas y alegría, en la ciencia ficción de cualquier cuerpo. Tampoco tú protestas si yo enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digamos que a las 5 mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan a tu sueño. Por Nueva York camina Baudelaire, Federico en París, mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me das tus sueños al vivir los míos. Te doy mis sueños al guardar los tuyos. Historias que se enlazan como cuerpos. Bueno, pues muchas gracias. Creo que la emoción que sentimos todas y todos en este momento y después de escuchar estos versos, eso, es emoción. Y es más emoción porque esta azotea fantástica que tanto nos gusta y que tan buenos recuerdos nos trae, guarda el permanente recuerdo de Almudena. Estábamos hablando antes y estábamos recordando, Almudena vino aquí en 2 ocasiones
En agosto del 20, recién terminada la pandemia, vino acompañada por la periodista de Diario de Cádiz, Tamara García, para presentar La madre de Frankenstein, que era el último de los episodios de Una guerra interminable y su penúltima novela. Hoy Tamara en el diario recuerda también con emoción esa tarde. Y luego, justo un año más tarde, que también fue el lunes 9 de agosto de 1921, tuve yo la gran alegría de acompañarla en esa que fue casi su última intervención pública, y fue muy emotivo y la cola, como hoy, daba la vuelta. Yo no sé si había más cola aquel día o hoy había más cola, de gente que estaba gente deseosa de acercarse a ella. Almudena llegó con una imagen distinta a la que nos tenía acostumbrados. Llegó vestida de negro, con un guardapolvo amarillo, estilizada, con el pelito corto, muy guapa. Era ella, con otra imagen, pero era ella. Llegó algo cansada, se sentó aquí donde está Luis, descansó un poquito y se colocó el sombrero de paja, porque como habéis visto el sol acaba de marcharse, pero le estaba dando el sol en la cara. Se colocó el sombrero de paja y bueno, nada, a la primera pregunta, Almudena era Almudena. Y ella era ya un torrente de expresividad, de autenticidad, de entusiasmo, de compromiso. Y bueno, pues fue una tarde casi interminable, porque cuando ya había que cortar, todo el mundo se acercó a firmas, a felicitaciones. Entonces, pues ese recuerdo permanece en esta terraza, el recuerdo de Almudena aquí sentada dándole el sol, como está aquí Luis. Y luego Luis tampoco es ajeno a esta casa, porque en enero del 23, creo que fue, presentaste 1 año y 3 meses abajo, en el salón de abajo. Estaba también totalmente lleno de público, y fue una presentación muy particular, porque yo creo que todas las personas que estábamos allí compartíamos tu emoción, compartíamos tu tristeza, pero también había muchas personas allí que habían pasado por esa situación de ausencia y de duelo, y muchas otras también, porque además nos conocíamos, que lo estaban pasando y que estaban también luchando con la enfermedad. Con lo cual todo lo que tú decías era absorbido inmediatamente. Y recuerdo pues la serenidad con la que afrontaste aquella tarde, y recuerdo además unas palabras que no sé si las dijiste aquella tarde o fue con Ángel Barceló en una entrevista, en la que en lugar de hacer una lectura dramática, pesimista, desesperada o desoladora de la situación, que sería lo humano esperable, dijiste: nosotros hemos tenido mala suerte, la gente se cura. Entonces me pareció, bueno, una frase realmente que nos llegó, que nos llegó. Yo ya ahora, a partir de aquí, ya la verdad es que no sé muy bien por dónde seguir, porque bueno, quizás lo mejor sería ir directamente al grano. Vista el cariño que recibís aquí, realmente, y que recibía Almudena, firmamos con Manrique eso de dejónos harto consuelo su memoria. Bueno, yo creo que sí, y agradecemos mucho pues su familia, los amigos, el cariño con que se recuerda a Almudena, ¿no? Y este acto es un buen ejemplo. Yo quiero dar las gracias también a la Fundación, al Club de Lectura. Muchísimas gracias por la lectura que habéis hecho de los poemas.
Gracias a Fernando Santiago, a mi amigo Fernando Santiago y a todos los amigos, las amigas, la gente que estáis aquí en este acto que es la presentación de un libro, pero es también el recuerdo de Almudena en un lugar y en una ciudad que fue muy importante para nosotros. Es verdad lo que recordaba, el último acto de Almudena en la que intervino públicamente, yo creo que fue aquí. Después se hizo una firma de libros en Rota, pero ella ya con la enfermedad muy avanzada pues quiso venir aquí como siempre, ¿no? Y Cádiz y la Bahía es muy importante para nosotros. Digamos que yo soy madrileño por Almudena, Almudena era granadina por mí, pero hay lugares donde se conforma un nosotros, y ese nosotros estaba en la Bahía de Cádiz, ¿no? Yo tenía mucha relación con la Bahía de Cádiz desde los años 80, por amistad con Rafael Alberti y porque tuve pues mucha participación en la puesta en marcha de la Fundación Rafael Alberti que se hizo en la Diputación de Cádiz, cuando todo el legado de Rafael y María Teresa León vino a Cádiz, y tenía mucha relación, y cuando empezamos a vivir Almudena y yo juntos, ella dijo, ¿dónde podemos pasar el verano? Y yo le comenté, digo, pues mira, hay un pueblo en la Bahía de Cádiz que se llama Rota, aparte que yo tengo muchos amigos. Tú sabes que cuando se encontraron Rafael Alberti y María Teresa León, para vivir su amor se escaparon de Madrid y se refugiaron en Rota. Era en el año 31, era abril, y aquí les llegó un 14 de abril la noticia de que se había proclamado la Segunda República. Y esos son argumentos que servían para convencer a Almudena. Yo recuerdo que mis hijas se encontraron un gatito en la calle en Rota y lo trajeron a casa, y Almudena empezó a decir, no podemos tener, con la vida que tiene tu padre, con la vida que tengo yo, estamos para arriba, para abajo, que si Granada, Madrid, que si no sé cuánto, no podemos tener un gato, echar el gato. Y mis hijos decían, pues es que acaba de nacer, tenía varios gatitos la gata, estaban apartando al gatito este, se va a morir de hambre, pues no puede ser, ¿verdad? Bueno, le ponemos un poco de leche, pero buscarle a quien se le coloca el gato. Y de pronto una hija mía tuvo la ocurrencia de bautizarlo. Y le dijo a Almudena, le hemos puesto nombre al gato, ¿cómo se llama? Dice, Negrín. Se quedó. Y ya no hubo manera de que Negrín saliese por segunda vez al exilio en la historia reciente de España, y estuvo el gato viviendo con nosotros 16 años, ¿no? Bueno, y desde entonces pues la verdad es que la Bahía ha sido el lugar del nosotros, y yo pues estoy muy, muy agradecido a los momentos que hemos pasado aquí de felicidad, y por eso agradezco mucho que este acto recuerde el acto que hicimos en 2021 con Almudena, y que me permita aquí presentar Almudena y ponerme a tu disposición para lo que quieras, que no sé si me habías preguntado algo ya. Bueno, a ver, voy a meter una cuña. Ese amor es recíproco, el amor que tenéis por Cádiz y su bahía, pues Cádiz y su bahía lo tiene por vosotros. De hecho ya, bueno, sabéis que Almudena, con el equipo, a propuesta del anterior equipo del rector, de Francisco Piniella, fue nombrada doctora honoris causa a título póstumo en el 22, me parece, que fue en julio del 22. Luego, la Feria del Libro de este año de Rota se llama Almudena Grande. Sí. En Rota tenéis vuestras avenidas. Sí. Que no sé yo cómo sienta eso. Estoy vivo en la calle Luis García Montero 24, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo cuando voy, no sé si hay 24 cuando vengo de Granada o de Madrid con algún amigo, doy un poco la vuelta y me las arreglo para entrar por el coche por la avenida Luis García Montero, esquina con la avenida Almudena Grande. Claro. Entonces, es que se queda uno bien. Se queda uno bien, claro, es que eso es lo lógico. Entonces, por otra parte, bueno, como ya sabéis, es que
además, bueno, había un poco de predestinación también por la bahía, porque tú naces un mes de diciembre, Sí. como nace Alberti, Sí. y entonces, pues bueno, ahí había también ya un cierto tirón hacia aquí. De hecho, vas a venir al centenario de la publicación de Marinero en Tierra, que será en septiembre. El día 2 de septiembre vas a hablar en la Biblioteca Provincial sobre los 100 años también del surrealismo en la poesía de Lorca y de Alberti. Yo entré de profesor en la Universidad de Granada y como mi primera asignatura, porque cuando entras te colocan a dar clases en lo que está disponible, pues empecé a dar literatura medieval. Y mi primera publicación fue un libro que se llama El teatro medieval, polémica de una inexistencia. Lo que pasa es que yo, que estaba queriendo ser poeta, pues de pronto tuve la suerte de que Rafael Alberti volviera del exilio y que él hiciera pues militancia política y literaria, la suerte de que se bajara del altar donde yo tenía al autor de Sobre los Ángeles, al amigo de García Lorca, al poeta republicano y del exilio, y se convirtió en un amigo, y entonces cambié de línea de investigación y ya mi trabajo siguiente fue una tesis doctoral dedicada a la poesía de Rafael Alberti. Luego, como director del Instituto Cervantes, que fuiste nombrado en el 2018, creo, pues bueno, tuvimos la gran suerte en Cádiz, por desgracia para Perú, obviamente, pero la gran suerte de traer a Cádiz el Congreso de la Lengua en marzo del 23, que bueno, fue un tiempo récord, sí. Porque quiero recordar que fue en enero cuando empezó a aparecer la noticia de que no se podía hacer en Perú, en Arequipa. El congreso se iba a hacer en Arequipa, en Perú, pero por una situación política difícil, pues se vio la dificultad y se pensó en la posibilidad de buscar una alternativa. Y tuvimos la suerte en el Instituto Cervantes, en el Ministerio de Exteriores, que la Asociación de la Prensa de Cádiz encabezara un proyecto que asumió enseguida el Ayuntamiento y todas las instituciones de Cádiz de ofrecerse como alternativa. Y entonces llegamos a un acuerdo con Arequipa, que era posible hacer un viaje de ida y vuelta, remontándonos a la historia de esta ciudad, y que como había dificultad en Arequipa se podía hacer el congreso en Cádiz y hablar de Arequipa en Cádiz, y después hacerlo, y será el año que viene, en el 25, en Arequipa, con el lema Cádiz en Arequipa, en un viaje de ida y vuelta. Y la verdad es que se sacó adelante un congreso estupendo donde participó toda la ciudad y bueno, el presidente, el director de la Real Academia Española de la Lengua en la rueda de prensa de clausura dijo que él creía que había sido el mejor congreso de toda la historia de congresos internacionales de la lengua. Yo no hacía falta que lo dijera, porque ya se sabía que aunque no hubiera salido bien, iba a decir que Cádiz había sido estupendo y que había sido una buena idea el traerme yo aquí el congreso a Cádiz. Fue una maravillosa idea. Yo creo que ahí la ciudad tiene una deuda contigo y se trabajó muchísimo, un trabajo en tiempo récord. La ciudad se volcó, tú lo sabes, y bueno, y fue una enorme satisfacción, porque esta es una ciudad trimilenaria, de una enorme tradición cultural, pero que al final hay que vivir de algo más que del turismo. Sí. Entonces, pues actos culturales de ese calibre dignifican a la ciudad y les son muy, muy necesarios. Así es. Así que apostemos por el 2025. Claro que sí, y habrá una presencia de Cádiz en Arequipa importante. Siendo como somos los gaditanos, te va a tener que llevar 2 barcos. Porque aquí todos nos apuntamos ahí a Arequipa y a hablar de algo. Claro que sí. Bueno, eres una persona que has trabajado dentro del ámbito intelectual, profesor, catedrático de literatura de la Universidad de Granada, ensayista, narrador, poeta, articulista, colaborador en prensa Cadena SER actualmente, los martes, ¿no? No sé si seguirás sí. Martes a las 8 menos 10. En la Te Escuchamos, en la Cadena SER.
en Infolibre, del cual eres además, creo, socio fundador, en El País, ¿no? Donde también estás los lunes. Antes has trabajado también en Radio Nacional, no sé si también alguna cadena andaluza, alguna radio andaluza. En todo esto, estas múltiples actividades intelectuales, ¿dónde queda la poesía? Bueno, pues la poesía está ahí, está en el fondo de todo. Mi vocación es la vocación de poeta. Pero fíjate, yo empecé a escribir poesía al final de la dictadura. Franco había muerto, yo entré en la universidad, empezaron a hacerse homenajes, el del 76 a Federico García Lorca, pues 40 años después de su muerte, ¿no? En el 76, y la verdad es que cuando empecé a escribir poesía como alumno universitario y después cuando fui profesor, la verdad es que el compromiso cívico con la creación y con el ejercicio intelectual era inseparable, porque yo siempre lo repito, es que la democracia no es votar cada 4 años. Hay mucha gente empeñada todavía en intentar vaciar de contenido la democracia para que sea solo votar cada 4 años y el poder no esté en un parlamento, sino que esté en otro sitio. Y se veía muy claro al principio de la transición que se trataba de conseguir, desde luego, la libertad de expresión, de conseguir el voto y que hubiera elecciones, pero se trataba también de transformar la educación sentimental y las costumbres de un país. Y eso era fundamental para, si te dedicabas a la literatura, hacer una reivindicación de memoria histórica. El primer homenaje que se le hizo en público a Federico García Lorca fue en el año 76, en Fuentevaqueros, y el que estaba entonces de ministro, que no sé si era de Interior o cómo se llamaba, o el ministro de Gobernación era Manuel Fraga Iribarne, y cuando se dio cuenta en lo que se había convertido ese homenaje, donde vino Blas de Otero y donde vino un mensaje desde Italia de Rafael Alberti en el exilio, donde estuvo José Agustín Guitisolo, Aurora Bautista, muchos escritores, pues cuando se llenó la plaza de Fuentevaqueros, Manuel Fraga dio orden de que solo se permitiese un acto de media hora. Y salió el sobrino de Federico García Lorca a decir: después de 40 años de silencio nos conceden media hora de libertad. Bueno, la memoria histórica era reivindicar lo que había significado frente al silencio Federico García Lorca, lo que había significado el exilio de Rafael Alberti, lo que había significado el exilio de María Teresa León, lo que había significado a Antonio Machado como referente intelectual, y eso era muy importante como construcción. Yo, como profesor de literatura, no pude separar mi militancia democrática con mi trabajo de profesor. Pero es que, aparte de eso, en este país la democracia significaba también el intento de una transformación de la educación sentimental, y el movimiento poético que pusimos en marcha, los jóvenes que empezamos a escribir en esa época, se llamaba la otra sentimentalidad, porque la poesía sirve para hacer una reflexión, para ser dueños de nuestra propia conciencia. Y la educación que había quedado impuesta por el franquismo, pues era una educación muy machista, muy servil. Recuperar la memoria histórica es recordar que la República había aprobado el divorcio y que el franquismo lo había cancelado. Recordar que las mujeres tenían libertad y el franquismo las había sometido a tener que trabajar para sus maridos. Y en ese sentido, escribir poesía para mí era inseparable de preguntar qué digo cuando digo te quiero. Porque no es lo mismo decir te quiero como una afirmación de aquí ordeno y mando, que decir te quiero como la construcción de un nosotros. Donde el respeto al otro es el que crea la propia complicidad, ¿no? Y eso también era una apuesta fundamental que la poesía había tenido
pues en su mejor vertiente durante la posguerra, con los poemas de amor de Blas de Otero, los poemas de amor de Jaime Gil de Viedma, los poemas de amor de Gloria Fuertes, y en ese sentido yo no he podido separar nunca mi compromiso con la poesía con un compromiso cívico. Y si ahora estoy feliz colaborando en la prensa, es porque me parece que es una forma de activismo cívico donde la propia conciencia pues te vincula con la realidad. En un viaje también de ida vuelta, como Perú y Cádiz, porque yo estoy viendo las noticias o estoy oyendo la radio y cada vez que veo una barbaridad empiezo a blasfemar y a decir insultos, pero me lo trago con mi café con leche porque en público no voy a salir insultando y llamando cretino a quien me parece un cretino. Entonces, que cuando actúas en público, lo mismo que el pudor es un eje fundamental en la poesía, porque si vas a hablar de tu intimidad tienes que arreglártelas para no hacer el ridículo, cuando opinas en público, aunque haya mucha gente que pierda el pudor, quien quiera hacerlo en serio tiene que mantener un ejercicio de pudor, ¿no? Y a mí, pues, la colaboración en la prensa me permite vivir la realidad y opinar en la realidad en un momento que me parece fundamental. Y te cuento otra cosa por volver a Almudena y ya seguimos en el libro. Cuando a mí me llamó Pedro Sánchez para que me hiciera cargo del Instituto Cervantes, yo venía conduciendo, habíamos estado en un festival de teatro de Almagro, en una representación en la que yo participaba, pues había puesto un espectáculo que yo había preparado y veníamos hacia Rota, suena el teléfono y es el presidente del gobierno y le pone el presidente del gobierno y tal, que quiere hablar con usted. Y yo le dije, bueno, el presidente del gobierno, ¿me puede llamar dentro de 10 minutos que voy a buscar aparcamiento en el coche para poder hablar con él, no vaya a tener un accidente? A los 10 minutos llamaron, era Pedro y me dijo que si quería hacerme cargo del Instituto Cervantes. Yo le di las gracias y le digo, déjame que lo consulte con la familia y que lo piense. Y dice, no, por supuesto, ya te llamo mañana. Y Almudena, que venía conmigo en el coche, de pronto dice, tienes que decir que sí. ¿Por qué? Dice, porque nos pasamos toda la vida criticando, que cuando te ofrecen la posibilidad de hacer algo, es una responsabilidad hacerlo. Entonces yo, si colaboro ahora en la prensa, es porque creo que es una responsabilidad defender la prensa en la que creo. Porque vivimos un momento muy difícil para el periodismo. Está en manos de unas redes sociales, de unos bulos que están oprimiendo el periodismo decente, que es el eje clave de la democracia, para crear falsificadores de la realidad. Eso se oye las noticias en la televisión o lee algunos periódicos. Uno tiene que leer todos los periódicos porque es una trampa leer a aquellos que piensan como tú. Quieres también informarte la perspectiva de los otros. Pero la perspectiva de los otros, y eso es triste para una democracia, no es una perspectiva basada en la decencia de una opinión contraria a la tuya. Es un ejercicio de manipulación, de desinformación, porque más que informar lo que quieren es desacreditar todo aquello que va en contra de la línea política que quieren defender a base de mentiras, ¿no? Y si uno critica, pero no se compromete, pues me parece que está traicionando ese activismo cívico que yo aprendí como joven estudiante de la Universidad de Granada y como profesor en los años 70, ¿no? Y los años 80. En tu poesía está también ese componente, desde el primer momento estuvo ese componente de poesía cívica que te unía a toda la línea desde Machado, Blas de Otero, Gil de Viedma, etcétera. Claro, lo histórico, lo personal. Fíjate que esa es la herencia que yo quise recoger, porque era la herencia de una poesía. Yo empecé a escribir en un momento donde había un esteticismo muy radical, que parecía que la gente estaba cansada de poesía social y dijeron todos los poetas sociales son muy malos. Y comprometerse con la sociedad es rebajar la poesía.
y lo que hay que hacer es hablar de los jardines de Versalles, de los canales de Venecia, del esteticismo radical. Y a mí eso me pareció muy injusto porque es verdad que había mala poesía social, pero hubo una poesía social maravillosa, excelente, ¿no? Y esos nombres que tú has citado de la tradición cívica de Antonio Machado, del homenaje que se le hace a Antonio Machado en el 59, con Blas de Otero, con Jaime Gil de Viedma, con José Agustín Guitisolo, pues a mí me parecía que era una poesía de altísima calidad. Y yo quise conectar con esa poesía de carácter cívico. Fíjate, te cuento otra anécdota. En el 76, en el primer homenaje a Lorca, cuando fue Blas de Otero a Fuente Vaqueros y antes en el Hospital Real, en el restaurante de la Universidad de Granada, al terminar el homenaje yo me acerqué, porque a mí me apasionaba ya la lectura de Blas de Otero, porque tuve la suerte de un profesor de mi bachillerato que me dijo que leyera Blas de Otero, y a mí me entusiasmaba, y yo, pues muy adolescente, me acerqué a Blas de Otero, y en medio, además de la policía que estaba rodeando con los jeeps aquellos grises, de los grises de toda la plaza, le dije, don Blas, por gente como usted estoy en estos sitios y me voy a dedicar a la poesía. Y Blas de Otero me miró, me tocó la cabeza y me dice, oye, espero que algún día puedas perdonarme. Eso fue una maravilla de Blas de Otero que me dejó enganchado, y yo reivindiqué eso, la necesidad de una poesía cívica. Entonces yo lo que quería no es inventarme un dialecto poético para poetas, sino utilizar el lenguaje de todos para hacer una poesía personal, ¿no? Y fíjate que cada momento tiene sus conflictos, porque yo al escribir este libro, y a la publicación de este libro, me he acordado muchas veces de cuando nosotros empezamos a escribir poemas de amor y a decir que transformar la historia no era apoyar la huelga general que convocaba el partido, sino, por ejemplo, preguntarnos cómo decir te quiero para acabar con el machismo y con las tradiciones de dominación ideológica. Pues escribíamos poemas de amor y había algún camarada que nos llamaba pequeños burgueses y se decía la otra sentimentalidad, cosas de pequeños burgueses, aparecía en un cartel, porque decía que dedicarse a cantar los sentimientos propios era del subjetivismo burgués y lo que había es que apoyar los movimientos de la clase obrera, y te llamaban pequeño burgués. Y fíjate, yo ahora al publicar este libro y al hablar de una de las claves que para mí supuso la enfermedad de Almudena, que tiene que ver con una reflexión sobre la construcción del nosotros, en una época tan narcisista, donde estamos tan seguros de tantas cosas, de pronto reconocer que somos gente vulnerable y que los seres mortales somos gente que necesita ser cuidada y cuidar porque somos gente vulnerable. Pues claro, el reflexionar sobre el amor es reflexionar sobre la construcción de un nosotros donde los cuidados son fundamentales. Necesitas cuidar, necesitan que te cuiden porque somos vulnerables. Y eso hace, pues, hablar de la enfermedad, que es la pareja que se cuida entre sí, pero es la sanidad pública, los profesionales de la salud, y cuando una enfermera, un médico, un auxiliar de cuidados paliativos, pues te dice, me ha emocionado mucho tu libro porque además le da sentido al trabajo que desempeño todos los días cuando tengo que estar cuidando a alguien o tengo que decirle que la enfermedad no va a tener solución, ¿no? Y me dicen, no hay mejor reivindicación de la sanidad pública que un libro sobre el amor y la enfermedad y sobre los cuidados. Y yo pienso, joder, me llamaban pequeño burgués por escribir poemas de amor y ahora escribiendo poemas de amor me he convertido en el defensor de la sanidad pública y en la reivindicación de los valores que yo quiero defender en una democracia social. Claro, pero es que tus poemas de amor tienen algunas variaciones sobre los poemas de amor al uso.
Son poemas de amor que están instalados en la cotidianidad, que están llenos de aviones, camas, taxis, teléfonos, referencias a la enseñanza, referencias a la otra persona, y entonces es un amor real frente a, bueno, a la tradición amorosa que conocemos, ¿no?, de esas amadas ideales que frecuentemente no eran tus propias esposas, sino que esas esposas no existían, se les escribía a otras, ¿no? Y además, aparte de toda esta dosis de cotidianidad, realismo, hay también un componente que es del amor de la pareja a la calle. Sí. Al mundo. Esto aparece en bastantes poemas tuyos. Recuerdo ahora el poema Cartas, hacer referencias a eso, a través de la pareja ir al mundo. Yo voy al mundo por ti, tú vienes por mí al mundo, ¿no? Esa apertura al mundo. Sí, en el sentido de que el amor está situado en la realidad. Y en ese sentido, fíjate que una reflexión sobre el nosotros es una reflexión sobre la sociedad. Totalmente. La construcción de un nosotros sirve para construir una pareja o para construir un contrato social. Y al hablar de los cuidados estás hablando de una manera de entender un contrato social y de una manera de entender la pareja. Y en ese sentido, pues estar en la casa es una manera de estar en la calle también, ¿no? En cada momento. Bueno, es verdad, en estos poemas que son un poco la crónica de nuestra relación, pues claro, hay mucho testimonio de alguien que ha compartido pues las ideas sobre literatura. Almudena reivindicaba a Galdós lo mismo que yo reivindicaba a Machado, en una época donde se había puesto de moda meterse con Galdós o meterse con Machado, ¿no? Almudena pues reivindicaba la memoria histórica desde muy pronto, como yo reivindicaba la memoria histórica. Cuando empezamos a vivir juntos y yo llevé a Almudena a Granada a que conociera a mis padres, voy a conocer a tu familia, y al llegar a Granada me desvié y fui al barranco de Biznar, donde estaba enterrado Federico García Lorca con otros 5.000 ejecutados. Bueno, 5.000 en general, allí hay unos 2.000 ejecutados de la guerra civil. ¿Y de dónde vamos? Digo, es que te voy a presentar a parte de mi familia, a parte de mis muertos. Y la llevé a la fosa donde estaba enterrado, se decía, Federico García Lorca, ¿no? Y ella se emocionó porque tenía una relación con la memoria histórica parecida a compartes muchas cosas, y en el amor pues tienes que ver pues esas complicidades. Lo único que no estábamos de acuerdo era en el fútbol. Porque pues yo, como niño de provincia, soy del equipo de mi ciudad, el Granada, pero después escojo uno de los grandes. Y yo era del equipo de mi padre, del Real Madrid. Y ella era muy, muy del Atleti. Casi tan fanática como Fernando Santiago. Sí, que ya es bastante. Que ya es bastante fanático. O como mi amigo Chus Visor, que es también... Pero mira, ahí Eduardo Galeano decía una cosa estupenda que repetíamos nosotros siempre al decir... Se puede vivir con alguien de equipo distinto, no se podría vivir con alguien que tuviera ideas políticas o ideas literarias muy distintas, ¿no? Y Eduardo Galeano, que era muy aficionado al fútbol, decía, el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia. Bueno, y ser del Madrid o del Atleti no tiene importancia ninguno, ¿no? Pero esa es la convivencia, y por eso, por ejemplo, hay un poema, recuerdo muy al final, de la enfermedad, que al salir de urgencias la médico quería que Almudena se quedara a dormir en el hospital, y ella se dio cuenta, como yo me di cuenta, que si se quedaba en el hospital a lo mejor no salía, pues ella se empeñó en ir a casa, porque había decidido que si le llegaba el final, que le llegara en la casa. Y bueno, nos fuimos con una silla de ruedas al Taxi, nos subimos en el taxi, y de una manera muy complicada, porque a ella le costó trabajo entrar en el coche, y fuimos a la casa. Y bueno,
al ver la resistencia con la que Almudena estaba intentando mantenerse frente a la adversidad, al recorrer Madrid, pues recordando yo esa escena, me fue muy fácil pensar en la resistencia de Madrid en el cerco de nazis, fascistas y franquistas durante la Guerra Civil, y me fue muy fácil unir la situación que estábamos viviendo con la memoria histórica y con todas las novelas de episodios de una guerra interminable, donde cuenta la resistencia de Madrid frente al fascismo, ¿no? Todo se conjuga. Pero te comento otra cosa. En los poemas de amor, yo reivindicaba el pudor, porque creo que el pudor es fundamental. El poeta que pierde el pudor tiene el peligro de hacer el ridículo tradicionalmente. Galdós tiene maravillosos capítulos de novela en la que pone en ridículo a los poetas que en el Madrid decimonónico, positivista, de pronto es el poeta amigo del gran aristócrata y que en medio de una fiesta le dice, lee un poema. Y en medio del Madrid ya industrial del 19 sale el poeta y empieza a decir... la ovejita que va por el prado y el pastorcillo no sé cuánto, y lo pone en ridículo, porque ese poeta había perdido el pudor y no sabía en qué mundo vivía y dónde caía su palabra, y se convertía en un ser cursi. El pudor es muy importante, y por eso Galdós celebró que apareciera Gustavo Adolfo Bécquer, porque frente a la cursilería o frente a la grandilocuencia de las quejas románticas, Bécquer hizo una poesía cercana al mundo en el que vivía, con palabras de ciudad, y la mejor reseña de las rimas de Bécquer cuando salieron la hizo Galdós, en esa complicidad entre novela y poesía. Pero fíjate ahora, aparte de la cursilería, donde ya si uno se dedica a la poesía aprende enseguida a tener cuidado, lo del pudor. En la época de las redes sociales, de la información o desinformación inmediata, con tanta gente que dice lo primero que se le ocurre sin pensar lo que va a decir, y eso es otro de los consejos maravillosos de Antonio Machado. La verdadera libertad no está en decir lo que pensamos, está en poder pensar lo que decimos. Y eso es algo que Machado le insistía a sus alumnos, lo escribió en el Juan de Mairena, y a mí me parece fundamental a la hora de escribir poesía, de comprender por qué busca uno la palabra precisa, pero a la hora también de defender una ética en este mundo de las redes sociales, donde la gente dice lo que piensa sin pararse a pensar lo que dice. Y por eso somos carne de bulo y de manipulación y de mentira, ¿no? Y fíjate, si el pudor no debiera ser una reivindicación para exigirle a la gente que piense lo que va a decir antes de decir lo que piensa. Y si hablamos de amor y de sexualidad, o como tengo una hija joven, porque yo llegué a Facebook y después me pasé a Twitter y tal, pero como tengo una hija joven que está en TikTok y en Instagram, pues para seguirla y para ver sus mensajes, pues también entro en TikTok y en Instagram. Y la verdad es que me impresiona, me asombro de lo que hay, ¿no? Yo me he aficionado, lo confieso, es una vergüenza, a las escenas que aparecen en Instagram de gente que se cae. En ese sentido, mi hija siempre ha dicho, pero ¿cómo es posible que te rías cuando nos caemos? Pues bueno, pues soy un niño. Decía Gambó que los poetas son personas mayores que no tienen infancia. Yo eso que dice, Antonio, ¿me trae una cerveza? Sí voy, de pronto y rueda por la escalera. Y me hace gracia, no deseando ningún mal al que se cae. Pero es que de pronto ahí tendrá un cierto pudor después también a la hora de... pero bueno, me río yo solo. Lo que no voy a celebrar es que alguien se pegue un patacazo. Pero lo que uno se impresiona es la cantidad de vídeos y de imágenes pornográficas que circulan por las redes. Es una cosa a una velocidad tremenda, ¿no? Que es una invitación a que la gente pierda el pudor por completo. Y el sentido.
pierda el sentido de la realidad. Y el sentido de la realidad, y pierda la decencia de pensar que un nosotros es una manera que es una manera de sentirse respeto, no de avasallar al otro, ¿no? Y bueno, por eso creo que siempre es importante reivindicar la poesía, porque me parece que es un género que invita a estar en contra de todas estas cosas. El pudor en tu poesía es un elemento importante en el sentido de que, bueno, una poesía que yo sé que tú lo vas a explicar esto estupendamente, ¿no? De ese componente autobiográfico, pero que no es un desahogo, claro, sino que hace falta ese distanciamiento entre la propia emoción y un pudor que interfiere y pone distancia para abrir a entregar la poesía a los lectores. Así es. Yo creo que la creación, lo mismo que decía antes de cuando opinas algo en la radio, escribes un artículo, es un ejercicio de pudor para saber lo que estás diciendo y meditar también cómo puede ser entendido, ¿no? Entonces, algo que aprende enseguida un creador, un novelista, un poeta, es que no es lo mismo un yo biográfico que un yo literario. Si yo escribo un poema de amor y lo convierto en un desahogo, el lector lo que va a decir, uy, qué enamorado estaba este. Y si yo escribo un poema sobre una pérdida y lo convierto en un desahogo, va a decir, uy, qué dolor siente este hombre. La creación significa pasar de un yo literario de un yo biográfico a un yo literario, para que ese yo literario no sea solo el desahogo o la explicación de tu propia experiencia, sino que trascienda a encarnarse en lo que significa la condición humana, en lo que significa el ser humano, y que cuando el lector llegue al poema y lo habite, no esté pensando ya en lo que ha sido mi experiencia, sino en su propia experiencia, en su propia relación con la muerte, en su propia relación con el amor, y piense en su propia vida y lo habite, porque es ahí cuando el poema se convierte en un hecho literario. Y es un ejercicio de hospitalidad donde hay alguien que habita lo que tú has escrito y lo hace tuyo. Y para eso tienes que estar tú para ser honesto, pero tienes que trascenderte a ti en tu limitación biográfica para intentar llegar a la condición humana. Y eso tiene mucho que ver también con la relación que los creadores tenemos con nuestra tradición literaria. Yo eso lo siento mucho, sobre todo cuando hablo de cosas que me importan mucho, 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 y tengo el peligro de caer en el impudor, en la cursilería, en la confesión, en el desahogo. Si uno va a hablar sobre la muerte y está en un pozo de dolor, si se queda en ese pozo de dolor, pues es un desahogo. Pero si uno empieza a dialogar con la manera que tuvo el arcipreste de Hita de despedirse de la trotaconventos cuando se murió, muerta sea, muerte y malandante, con la manera que tuvo Jorge Manrique de despedirse en las colpas a la muerte de su padre, con lo que significaba la poesía sobre la muerte del barroco, de Quevedo, después pasas por toda la tradición hasta Rosalía de Castro y después hasta la poesía contemporánea, García Lorca, Joan Margarit, pues de pronto empiezas a establecer un diálogo en el que ya no se habla de solo tu propio drama, sino una manera de sentir de la condición humana, y es cuando te das cuenta que estás hablando no de la mala suerte que has tenido, sino en el fondo de la condición de vulnerabilidad de los seres humanos, y eso te permite después pensar en el nosotros diciendo, pues como somos vulnerables, el amor es una manera de cuidar y de ser cuidado, y eso vuelve a tener repercusiones sociales, porque yo cuando explico literatura contemporánea siempre hablo de Baudelaire y de la afirmación de Baudelaire al hablar de la sociedad deshumanizada, cuando dijo, señores, estamos viviendo en sociedades masificadas, pero las multitudes son un conjunto de soledades, marcadas porque cada uno va a lo suyo y no hay un diálogo entre la individualidad de cada uno, sino un fanatismo de cada uno. Y frente a eso, pues después explico que en el Grito hacia Roma de Federico García Lorca, frente a la multitud como un conjunto de soledades, pues articuló una ilusión de comunidad
repitiendo la palabra amor, 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 ¿no? Y resulta que lo individual pues se relaciona con una relación privada y la relación privada se relaciona con una relación pública. Y al final pues todo va adquiriendo sentido y eso incluso te puede salvar de tu propio duelo porque acabas diciendo, bueno, pues es verdad, es una putada, pero por otra parte, haber compartido 30 años con una persona con la que se ha podido construir un nosotros, pues es también una suerte, ¿no? Y todo eso es lo que pone en juego una poesía que lo que quiere no es desahogarse, sino establecer un diálogo con el lector sobre el amor, sobre la muerte, sobre el nosotros, sobre la sociedad. Ese tipo de poesía, además, bueno, a la vista está que es una poesía que llega muy bien, que realmente se acepta como propia. Y que también cala muy bien en la juventud. Yo he estado 39 años trabajando como profesora de secundaria, con la suerte de que tus poemas estuvieron muy pronto en los libros de bachillerato y de secundaria, que es raro que de una publicación inmediatamente los encuentres en los libros de texto, con lo cual te pudimos leer en las aulas, pudimos disfrutar de tus poemas. Y es cierto que el alumnado entendía muy bien, conectaba muy bien con tu poesía, o sea que igual te van a decir lo mismo que las de Otero. No, bueno, ha sido una suerte, pero fíjate, tú que eres profe como yo, te das cuenta también de una cosa que tiene mucho más que ver con la enseñanza en los institutos. Los profes, también en toda la evolución democrática que hemos vivido, nos dimos cuenta que si queríamos que la gente amase la literatura y que los niños amasen la literatura, lo que no podíamos es con 10 años, 11 años, poner a un niño a leer el poema El mío Cid en castellano antiguo. Había que acercarlos a la literatura ofreciendo, según cada edad, libros que los atraparan y que después le permitieran, claro, llegar a los clásicos, pero libros que hablasen de lo suyo. Y ahí los profesores de instituto hicisteis una labor fundamental a la hora de hacer lectores, no obligando a leer clásicos en castellano antiguo, sino en gente que hablase pues de la educación sentimental de su época, de lo que sentían en un momento determinado, cuando se enamoraban o cuando tenían una ruptura. Y por eso en los libros de texto tuvimos la suerte de que entrara poesía joven y que los profesores del instituto explicaseis a los poetas jóvenes. Después ya no sabe uno si cuando cambien las cosas pues ya seremos una carcundia y tendrán que buscar poetas de 25 años o 30 años menos. Por lo pronto tu canción de brujería ha sido casi el manual para poder ligar en un bar. O sea, es un poema maravilloso y que dejaba deslumbrado. Bueno, Almudena, nos centramos ahí, el libro, o sea, yo me imagino que vas a explicar. Yo lo que te quería preguntar es cómo te has enfrentado, porque claro, existió una primera versión de Almudena en el 2014, con este prólogo que hizo Almudena para ese libro. Pasado el tiempo, ya en 2021, 2022, 2023, cuando has tenido que enfrentarte a todos esos poemas para la preparación de este nuevo libro, ¿cómo ha sido? Mira, yo cuando empecé a vivir con Almudena le dediqué un libro en nuestros primeros años completamente viernes, que es como nuestra historia de amor, y después fui publicando poemas en otros libros que fueron saliendo, que tenía que ver con la situación, pues eso, de nuestra convivencia. Entonces, una pequeña editorial granadina, Valparaíso, de un amigo poeta joven, Fernando Valverde, propuso hacer una antología con esos poemas de amor. La hizo y la tituló Almudena. Y le pidió a Almudena un prólogo. Y entonces Almudena escribió un prólogo explicando qué sentía cuando leía un poema de amor que yo le había dedicado. Bueno, cuando Almudena enfermó, pasamos la enfermedad y después falleció, yo fui escribiendo un libro
para intentar pedirle a la poesía, que es mi vocación, alguna respuesta a preguntas que me resultaba muy difícil asumir, ¿no? Y fui escribiendo los poemas que publiqué en 1 año y 3 meses, que fue el tiempo de la duración de la enfermedad de Almudena. Y yo esos poemas en principio pensé en añadirlos a Almudena y hacer un libro conjunto con toda la historia de amor y los poemas finales, pero algunos amigos me aconsejaron que por qué no los publicaba independientemente. Y bueno, pensé que tenían razón y los publiqué independientemente y fue el libro que publiqué en el 2022. Y Tusqués, que era la editorial de Almudena, donde yo había publicado el Completamente Viernes, cuando salió 1 año y 3 meses, me dijo, y lo que podemos hacer es para dentro de 1 año o 2 reunirlos todos y publicar Almudena uniendo 1 año y 3 meses. Y eso es lo que ha hecho este libro. Ha recuperado la edición de 2014 de Almudena, con el prólogo de Almudena, y con todos los poemas uniendo 1 año y 3 meses, y después hay un epílogo, que es un epílogo de un joven poeta, bueno, ya no es tan joven, porque el tiempo va pasando para todos. Luis Muñoz es un poeta que llevaba en Granada, cuando empezamos Almudena y yo, a vivir una revista que se llamaba Hélices, una revista de poesía que estaba bastante bien. Y Luis de pronto decidió hacer un número dedicado a novelistas, no poetas, porque hay novelistas que son poetas también, pero a novelistas no poetas que se atreviesen a escribir un poema. Y le pidió poemas a muchos novelistas. Y Almudena escribió un poema y se lo mandó. Pero después contestaron tan pocos novelistas que no pudo salir el número. Y Almudena, cada vez que se encontraba con Luis, le decía, para un poema que escribo y no me lo habéis publicado, para un poema que escribo y no me lo habéis publicado. Y cuando Infolibre, después de la muerte de Almudena, le editó un número de homenaje a Almudena, Luis Muñoz escribió un artículo diciendo, pues yo tengo un poema inédito de Almudena, su único poema, y escribió un artículo explicando por qué había escrito ese poema Almudena y por qué no se había publicado. Y la regañina que le echaba siempre a Luis diciendo, un poema que escribo y no me lo publicas, un poema que escribo y no me lo publicas. Y entonces el libro se compone con todos los poemas que a lo largo de nuestra relación le escribí a Almudena, más el prólogo que ella escribió para la edición de 2014 y el epílogo de Luis Muñoz, publicando el poema que no había llegado a publicar de Almudena. Bueno, y luego el libro tiene una presentación cuidadísima y muy bonita, ¿sí? Porque tiene 2 ilustraciones a partir de fotos muy conocidas. Entonces, el primer dibujo es Almudena con la cabeza apoyada en el hombro de Luis, y el del final, la ilustración del final, es a la inversa. Sí. Y entonces también... Cuando la pintora a la que le encargó a la editorial, cuando le encargó la editorial el libro, vi de pronto que había entendido el sentido del libro, del nosotros, de los cuidados, cuando hizo 2 dibujos, en uno apoyando yo la cabeza en el hombro de Almudena y en el otro apoyando a Almudena la cabeza en mi hombro, ¿no? Y era como un guiño de complicidad que a mí me emocionó. ¿Por qué Almudena eligió el poema La inmortalidad para su prólogo allí en el 2014? Es que, claro, al leerlo ahora, el prólogo que hace Almudena, que había escrito en el 2014, va jugando con versos de un poema de Luis que se llama La inmortalidad, que tiene algunos versos preciosos, como algo así como la inmortalidad ya la hemos comprado ahora o ya la tenemos. Y va enlazando con su descubrimiento, su enamoramiento de este poeta y su enamoramiento y redescubrimiento de la poesía. Bueno,
La verdad es que ese es un poema de Completamente Viernes. Sí. Uno de los primeros poemas que yo escribí para dialogar con la tradición y un poco para decir hasta que la muerte nos separe. Pero eso te permite dialogar con la tradición y acordarte de amor constante más allá de la muerte. Y bueno, y entonces es un desarrollo de empezar a conocerte en un mundo que se llena de sentido y que incluso pues pueda jugar a recuperar la tradición de una inmortalidad que no tenga que ver con dioses, sino que tenga que ver ni con el más allá, sino como una manera de vivir en profundidad el presente, ¿no? Como decía Juan Ramón cuando llegó a Nueva York, en el diario El Poeta Recién Casado, bueno, el ser humano está aprendiendo a crecer hacia lo alto y hacia lo ancho. Debería aprender a crecer hacia adentro, ¿no? Y ese es el sentido un poco que yo planteaba en ese poema donde había una inmortalidad que era una manera de decir hasta que la muerte nos separe, pero más allá de la muerte. Y le gustó mucho ese poema, le emocionaba, y por eso en el prólogo que fue ella haciendo glosas a ese poema. Fíjate que ese poema, cuando yo lo escribí, yo daba por descontado que el que primero iba a morir era yo. Y cuando hablara con la muerte, pues iba a decirle, bueno, hasta aquí llego, pero sabes que hay cosas que no vas a poder quitarme, porque yo no estaba esperando en lo que me diera la muerte, sino en todo lo que me había dado la vida, y eso no me lo puedes quitar. Pero bueno, ahora el poema también adquiere otro sentido porque la que se despidió antes fue ella, y es una manera también de hablar en la inmortalidad y hablar de un recuerdo que la muerte no puede quitarte. Por eso te preguntaba cómo te había sentido frente a todos estos poemas, porque claro, el amor y la muerte va unido en la poesía, el sentimiento de la... En la poesía y en la vida. Y en la vida, y en la vida humana, pues los seres humanos tenemos unas claves y unos ejes que compartimos todos. Por eso la poesía, el arte, la emoción puede compartirse, no puede convertirse en una élite, ¿no? Pues todos somos personas que vamos a morir y cada uno se busca la respuesta a la muerte, pero todos vamos a morir. Para todos el amor es muy importante y cada cual le busca su manera de entender el amor, pero es fundamental. El paso del tiempo es fundamental, ¿no? Y el diálogo con la memoria pues es fundamental, porque el paso del tiempo significa de pronto volver a un sitio en el que recuerdas lo que has vivido hace 2 años, hace 3 años o hace 35 o 40 años, ¿no? Y esas claves de la poesía pues son las claves de la vida, de la dignidad humana, ¿no? La relación con el amor, con el deseo, o con la muerte y con el miedo, porque todo se relaciona en ese tejido que es el tiempo y el paso del tiempo. Y se trata de eso, de buscar en la poesía unas claves que nos ayuden a pensar en nosotros, en nosotras, y a decir qué digo cuando digo soy yo, o qué digo cuando digo te quiero, ¿no? Y ahí está. La muerte es un animal doméstico. Sí, está porque ese es verdad. Poema y ese verso que capta perfectamente. Rozamos continuamente. Mira, en la poesía uno intenta trascender algo que puede ser un hecho biográfico para darle un significado. ¿Has leído el poema Lectores? La luz negociada. Porque en una relación amorosa la cama es muy importante, pero por muchos motivos. Porque también los que nos dedicamos a la literatura, los que somos lectores, pues también nos gusta leer mucho en la cama, ¿no? Y entonces, pues hay que aprender a negociar. Almudena, por ejemplo, tardaba en dormirse, pero después no había quien la despertara. Y yo, todo lo contrario, me dormía muy pronto, pero después me despertaba enseguida. Y entonces, entre las negociaciones que tenía nuestra cama, pues estaba el de la luz de las mesitas de noche. Yo me acostumbro a dormirme
con tu luz encendida y tú acostúmbrate a seguir durmiendo aunque yo encienda la luz para leer a las 5 de la mañana. Y claro, eso que es un hecho biográfico te permite abordar una metáfora como el amor es una luz negociada, ¿no? Porque es una experiencia que sirve para conocer al otro y reconocerte a ti mismo en la relación que tú tienes con el otro. Es una manera de iluminación en el conocimiento del otro y de uno mismo. Y con lo de la muerte es un animal doméstico, pues tiene que ver con ese sentido del que no cree en el más allá, el que no cree en un paraíso prometido, y entonces la vida y la muerte son cosas del día a día y de la manera de ser. Y ese negrín del que yo hablaba, ese gato que vivió con nosotros cada 16 años, o sea, que vivió con nosotros 16 años, pues era un animal doméstico que tú te estabas duchando y se te metía en el cuarto de baño a mirarte mientras te duchabas, o estabas viendo una película de en la televisión y te saltaba y se ponía en el sofá, o ibas a la cocina y te lo encontrabas mirando por si podía comerse algo y salir corriendo que se te cayera de la cocina, o a veces te ponías a escribir en el ordenador y se acercaba y se sentaba en tus rodillas, ¿no? Y cuando se produce una pérdida, pues aparte del duelo y del dolor, hay una relación de memoria con la vida cotidiana muy fuerte, porque de pronto pues pasas por una habitación y recuerdas a Almudena escribiendo en el ordenador y con el gato en las rodillas, o te pones a ver un programa de televisión y recuerdas cuando Almudena estaba a tu lado, como el gato se ponía a nuestro lado, o te pones a ducharte y de pronto te encuentras que en la percha, en vez de 2 toallas, como había siempre, hay solo una toalla, ¿no? Entonces la vida cotidiana se convierte en un diálogo constante con la muerte, y en ese sentido, pues para los que no creemos en el más allá, pues acabamos asumiendo que vivir va a ser convivir con un animal doméstico, la muerte como un animal doméstico. ¿Vas a leer algún poema, Luis? Pues si quieres, para no alargar, estamos hablando mucho. Bueno, leo el poema de Almudena, el poema de Almudena. La inmortalidad. Sí. Venga, pues el que eligió Almudena para dialogar con mi poesía. Tiene, espérate, espera, se la pongo yo aquí, si no. No, yo creo que, bueno. ¿Se ve? Espera, ya estas edades. Pues quizá porque... Vamos a ver dónde tengo yo aquí. ¿La inmortalidad vas a leer? Sí, voy a ver si yo tengo está. Señalado. La inmortalidad, que pertenece a Completamente Viernes, pertenece a un apartado dentro de Completamente Viernes, que es la definición de una serie de palabras como la noche, el pasado, el amor, la ciudad. Las palabras se llenan de contenido, y cuando hay transformaciones en la vida, hay transformaciones también en el significado de las palabras. Y yo quise definir la palabra inmortalidad, que aparece tanto en la literatura, en la vida, en la gente que se cree inmortal, a partir de mi historia de amor. Y... ¿Lo has encontrado? Sí, lo he encontrado. Porque si no, justo aquí en el prólogo, sí, estaba también en letra más pequeña, pero estaba también... Bueno, voy a coger la letra grande. Sí. Bueno, lo voy a leer. La inmortalidad. Nunca he tenido dioses, y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez, y no esperé juicio en el que rendir cuenta de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos, y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad,
un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. ¿Por qué no lees el poema de Almudena? ¿Qué? El poema de Almudena. ¿Cuál es? El que escribió Almudena. Ah, no, me dice que lea el poema que escribió Almudena, pero es que me da un poco de vergüenza porque, como decía ella, es que es un poema de mucho amor. Me da vergüenza. Está en el libro, está al final en el libro, ¿eh? Bueno, sé que es muy tarde, pero quizá yo estoy segura que habrá gente que querrá hacerte alguna pregunta. Porque estás mucho por aquí, pero no siempre. No, yo encantado. Lo único es la prudencia de la duración del acto, pero que si alguien quiere preguntar algo, encantado yo de contestar. No hay preguntas. Bueno. ¿Alguna impresión que alguien quiera compartir? Bueno, yo... Nos has dejado sin palabras. No. Literalmente. Vuelvo a darte las gracias a ti, a las amigas del Club de Lectura que han leído poemas, a la Fundación, a Fernando, que ha organizado el acto, y a todos los amigos, las amigas que habéis venido hoy a estar conmigo y a recordar a Almudena. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer.